Hola, buenos días. Como parte del aprendizaje continuo, la Unidad de Farmacovigilancia del Hospital San José presenta la capacitación sobre farmacovigilancia y tecnovigilancia, que consta de dos partes. Empecemos por definir qué es la farmacovigilancia, y para ello tomaremos el concepto que nos da la OMS, donde nos dice que la farmacovigilancia es la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos, o cualquier otro problema relacionado con ellos. Es decir, es la vigilancia de los efectos de los fármacos, ya sean secundarios esperados o no, ya que no todos los eventos inesperados son nocivos y al conocerlos, es posible que dichos fármacos sean propuestos para otros usos. Ejemplo de ello es el Minaxedil, que inicialmente era un antihipertensivo, en el cual se empezó a observar que al consumirlo, el crecimiento del cabello se veía favorecido en personas con calvicie. Con el tiempo se hicieron presentaciones como ayudante en el nacimiento de cabello. Conociendo lo anterior, le cuento sobre la importancia de la farmacovigilancia, ya que es esta ciencia la que nos da una gama de información muy extensa, puesto que al identificar y analizar las reacciones adversas de los medicamentos en los pacientes, nos permite mejorar la prescripción de medicamentos y ofrecer a los pacientes mejores opciones. Entonces la farmacovigilancia es una garantía de seguridad para el uso correcto de los medicamentos, siendo la seguridad de las personas su principal objetivo. Por ejemplo, el caso de la ranitidina, que fue retirada del mercado porque se identificó gracias a las notificaciones un alto número de casos con cáncer hepático en usuarios crónicos de dicho fármaco, lo que significaba un riesgo mayor a su beneficio. Con toda esta información, se creó una plataforma a nivel mundial llamada VigiAccess, donde nos muestra las estadísticas de todos los reportes generados y cualquiera puede entrar a verlos. ¿Quiénes formamos parte de la farmacovigilancia? Todos, desde los pacientes o consumidores hasta los institutos de investigación, pasando por los profesionales de la salud, los proveedores y distribuidores. Todos y cada uno tienen una responsabilidad al consumir, recetar, vender o hacer fármacos, de notificar cualquier reacción adversa de los medicamentos. Una vez sabiendo todo esto, es importante mencionar que en México nos regimos por la NOM 220 GSSA1 2016, la cual es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Nosotros nos encontramos en tres de sus campos de aplicación. El primero es como personas físicas que consumen algún tipo de medicamento, lo que nos da la obligación de notificarlo, mientras que en el segundo campo, que es el de profesionales de la salud, que nos indica que tenemos una responsabilidad mayor, puesto que debemos sensibilizar a los pacientes y familiares sobre el reporte de los eventos adversos, siendo la notificación una responsabilidad profesional, aun cuando se tenga duda, y por último como titulares de registros sanitarios, donde se maneja un comité de farmacovigilancia, el cual será el encargado de las medidas de protección. Ya que vimos que todos debemos reportar cualquier evento adverso, es importante conocer los términos más comunes en la farmacovigilancia, que son evento adverso, que es cualquier suceso médico indeseable, no intencional que puede causar un daño leve o moderado al paciente. Evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización, ESAVI, son las manifestaciones clínicas o evento médico que ocurren después de la vacunación y son supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización. La temporalidad dependerá de cada una de las vacunas. Sospecha de reacción adversa a medicamento. SRAM son cualquier manifestación clínica o de laboratorio no deseada que ocurra después de la administración de uno o más medicamentos. Reacción adversa a la medicación. RAM es la reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento, a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar cualquier función biológica, y existen 6 tipos diferentes. Tipo A o augmented son aquellas reacciones cuyos efectos están relacionados con el mecanismo de acción del fármaco y por lo tanto son predecibles. Normalmente son dosis dependientes y suelen desaparecer tras la reducción de la dosis, por ejemplo las hemorragias producidas por anticoagulantes como la heparina. Tipo B, visceral son aquellas RAM no relacionadas con los efectos farmacológicos del fármaco y por lo tanto impredecibles. Raramente son dosis dependientes. El mecanismo que produce la RAM suele ser inmunológico, anafilaxia por sulfamidas y penicilinas. Tipo C, Joanex son aquellas que se producen como consecuencia de la administración de tratamientos largos y continuos. Son conocidas y predecibles y se producen por mecanismos adaptativos celulares, por ejemplo la farmacodependencia a benzodiazepinas, lorazepam. Tipo D, GLED son aquellas que aparecen tiempo después de haber suspendido la medicación.
días, meses o incluso años, en los pacientes e incluso en sus hijos. Algunas de ellas son la carcinogénesis por inmunosupresores, azatioprina, y la teratogénesis por antineoplásicos, ejemplo la talidomida. Tipo E, end of treatment, corresponden a aquellas que aparecen tras la supresión brusca del medicamento. Por ejemplo, las convulsiones por retirada brusca de anticonvulsivantes, fenobarbital, y el insomnio como consecuencia de la suspensión abrupta de las benzodiazepinas, lorazepam. Tipo F, foreign, son aquellas reacciones originadas por agentes ajenos al principio activo del medicamento, excipientes, impurezas o contaminantes. Es importante mencionar todo esto porque muchas veces normalizamos las reacciones por ser esperadas o comunes. Notificación es la acción mediante la cual se hace del conocimiento al Centro Nacional de Farmacovigilancia de una sospecha de reacción adversa a medicamento, reacción adversa a un medicamento, EA, ESAVI, en el formato emitido para tal fin. Informante, persona que aporta información acerca de la sospecha de reacción adversa a medicamento, reacción adversa a un medicamento, EA, ESAVI, o cualquier problema de seguridad relacionado con el uso de medicamentos y vacunas. Ahora hablemos acerca de los tipos de farmacovigilancia, ya que existen dos métodos. El primero es la farmacovigilancia activa, donde el número de eventos es resultado de un proceso sistematizado y continuo de búsqueda de RAM. Es este método el que hacemos en el hospital al darle seguimiento a los pacientes y se divide en dos. La vigilancia centinela, que es la revisión de historias clínicas y o las entrevistas a pacientes, y el monitoreo de eventos a medicamentos, donde los pacientes son identificados en bases de datos, por ejemplo el archivo clínico. El segundo método es la vigilancia pasiva, donde la notificación es voluntaria o espontánea, como es el caso de los pacientes que llegan a urgencias manifestando síntomas o eventos adversos después de la ingesta de algún fármaco. Con todo lo anterior, nace una pregunta muy importante. ¿Por qué no generamos reportes? Y la respuesta es por varios motivos. 1. Ignorancia o negación. No querer aprender porque pensamos que son trámites burocráticos sin sentido. 2. Desconocimiento, la falta de conocimiento en el proceso, es decir, no saber qué ni cómo reportar. 3. Indiferencia, puesto que aún con el conocimiento no se reconoce la importancia del reporte. 4. Indisponibilidad, falta de tiempo por percepción del personal. 5. Temor, miedo a que la conducta médica sea cuestionada. En este punto es importante mencionar que no es una cacería de malas prácticas, ya que no se juzga el conocimiento médico, por el contrario, se confía en el mismo y lo que se hace siempre es buscando el bienestar del paciente. Para concluir con la parte de farmacovigilancia, y con la seguridad que se empezarán a generar un mayor número de notificaciones, se les recuerda que el hospital cuenta con un formato interno para los reportes de reacciones adversas a la medicación, el cual estará en sus unidades, además de poder solicitarlo en la unidad de farmacovigilancia o farmacia. La segunda parte de esta capacitación es sobre la tecnovigilancia. Empezaremos diciendo que la tecnovigilancia es relativamente nueva en nuestro país, pues no ha tenido el mismo impulso que la farmacovigilancia, ya que esta última inicia en el 2001 con la primera edición de la NOM 220, y a la fecha ya tiene 4 actualizaciones, mientras que en el caso de tecnovigilancia, inicia el proyecto hasta el 2009, y es hasta el 2012 que se publica la NOM 240 SSA1 2012, instalación y operación de la tecnovigilancia en México, entrando en vigor hasta 2013. Lo que genera un poco de desconocimiento en el tema. Entonces, ¿qué es la tecnovigilancia? Pues según la norma mexicana 240 SSA1 2012, se le llama tecnovigilancia al conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y evaluación de incidentes adversos, producidos por los dispositivos médicos en uso, así como la identificación de los factores de riesgo asociados a estos, con base en la notificación, registro y evaluación sistemática de las notificaciones de incidentes adversos, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición y minimizar sus riesgos. Una vez que sabemos qué es la tecnovigilancia, tenemos que tener claro que es un dispositivo médico y según la norma 240, se le llama así a la sustancia, mezcla de sustancias, material, aparato o instrumento, incluyendo el programa de informática necesario para su apropiado uso o aplicación, empleado solo o en combinación en el diagnóstico, monitoreo o prevención de enfermedades en humanos o auxiliares en el tratamiento de las mismas y de la discapacidad, así como los empleados en el reemplazo.
corrección, restauración o modificación de la anatomía o de procesos fisiológicos humanos. Los dispositivos médicos incluyen a los productos de las siguientes categorías: equipo médico, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos. Lo anterior se clasifica de acuerdo con su uso en 1. Equipo médico, aparatos, accesorios e instrumental para uso específico destinados a la atención médica, quirúrgica o a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes, así como aquellos para efectuar actividades de investigación biomédica. 2. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales. Aquellos dispositivos destinados a sustituir o complementar una función, un órgano o un tejido del cuerpo humano. 3. Agentes de diagnóstico. Todos los insumos incluyendo antígenos, anticuerpos, calibradores, verificadores, reactivos, equipos de reactivos, medios de cultivo y de contraste y cualquier otro similar que pueda utilizarse como auxiliar de otros procedimientos clínicos o paraclínicos. 4. Insumos de uso odontológico. Todas las sustancias o materiales empleados para la atención dental. 5. Materiales quirúrgicos y de curación. Los dispositivos o materiales que, adicionados o no, de antisépticos o germicidas se utilizan en la práctica quirúrgica o en el tratamiento de las soluciones de continuidad, lesiones de la piel o sus anexos. 6. Productos higiénicos. Los materiales y sustancias que se apliquen en la superficie de la piel o cavidades corporales y que tengan acción farmacológica o preventiva. Dado lo anterior, la tecnovigilancia es muy importante, ya que su propósito es el de garantizar que los dispositivos médicos que están disponibles en el mercado funcionen de la manera indicada conforme a la intención de uso del fabricante, y en caso contrario se tomen las acciones correspondientes para corregir y o disminuir la probabilidad de recurrencia de los incidentes adversos, con lo cual se busca mejorar la protección de la salud y seguridad de los usuarios. El reporte de eventos adversos en dispositivos médicos se hace con el fin de detectar problemas y evitarlos, además de monitorear la seguridad, la efectividad y desempeño de un dispositivo médico después de que ha salido al mercado, lo que nos dará como resultado la protección de la salud de los pacientes y o usuarios. ¿Dónde se debe realizar la tecnovigilancia? Pues en todos los lugares que exista un dispositivo médico, por ejemplo, instituciones de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud, profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, el titular del registro sanitario de dispositivos médicos o su representante legal en México, los distribuidores y comercializadores, los establecimientos dedicados a la venta y suministro de insumos para la salud, unidades de investigación clínica que realizan estudios con los mismos y por los usuarios de los dispositivos médicos. Con todo lo anterior podemos ver que el hospital, y por ende nosotros, no nos escapamos de la tecnovigilancia. Lo que nos lleva a pensar qué debemos reportar. Pues todo suceso, error y o evento asociado a los dispositivos médicos, desde un cubrebocas, una jeringa, un monitor, hasta prótesis, órtesis, materiales quirúrgicos y productos higiénicos. ¿Y dónde debemos reportarlo? En sus áreas tienen un formato emitido por la COFEPRIS el cual deberán llenar. De igual manera ese formato está en la unidad de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Para finalizar solo me queda mencionar que la cultura del reporte no juzga, no señala, pero sí ayuda bastante. Si tienes dudas puedes acudir a la unidad de farmacovigilancia y tecnovigilancia del hospital donde te brindarán la asesoría necesaria, o comunicarte con la jefatura de farmacia a través de cualquier medio.